Las noticias que tienes que saber están en Pauta de Análisis. Bien, hablaba recién Connie que estábamos llegando al final y cuando uno llega al final es una especie de balance de distintas cosas y una de ellas queremos hacerla en seguridad. Para eso tenemos a alguien que entiende mucho de esto, es Daniel Johnson, director ejecutivo chileno de la Fundación Paz Ciudadana, a quien le agradecemos mucho, nos responde a esta hora de la mañana para hablar uno de los temas que más habló o el tema más importante en todas las encuestas para los chilenos, la seguridad. Daniel, muy buenos días, gracias por responder nuestro llamado. Connie Santamaría y Gerardo Gómez les saludamos. ¿Está por ahí? Me parece que sí, Sí, lo vamos a retomar. Ahí lo estamos retomando. Estamos moviendo el cable. Sí, ahí vamos. Exactamente. Estamos moviendo el cable, como dices tú, Sí. en una muy buena forma de describirlo. Ahora sí, Daniel, ¿nos escucha? Hola, Ahí sí, está. Ahora sí. Connie. Yo Encantado. lo escuchaba siempre despacito, pero aquí está. Ya, pero te escuchamos ahora fuerte y claro, que es lo más importante. ¿Cómo estás, Daniel? Muy Bienvenido, bien. gracias por estar con nosotros aquí comenzando esta última semana del 2025, semana de balance. Decía Gerardo que la seguridad, sin duda, es la principal preocupación de los chilenos, ha sido el tema del año y fue el gran tema también de la campaña presidencial y que terminó con la elección de José Antonio Kast. La pregunta es, terminando el año, cuando ya estamos a punto de despedir el 2025, ¿podemos decir, Daniel, si Chile hoy día es un país más seguro o más inseguro que cuando comenzábamos el 2025? No, la verdad es que no creo que todavía podamos tener resultados que puedan mostrar a Chile como un país más seguro de lo que éramos antes de partir el año, pero sí creo que han habido cosas súper relevantes que nos dejan, por un lado, con una institucionalidad más robusta para hacernos cargo, pero que todavía no está mostrando los resultados que queremos que muestre. ¿Te refieres al Ministerio de Seguridad? Hay varios puntos. Uno, lo primero, claro, el Ministerio de Seguridad, que si bien nosotros todavía tenemos mucha fe puesta en el Ministerio, porque creemos que debería ser capaz de implementar políticas públicas basadas en evidencia, con diagnósticos claros, que debería tener una mirada más transversal y ya no quedarnos solo en el control y en la persecución, sino mirar también la prevención temprana para evitar inicios de carreras delictuales, la reinserción también. Debería ser una instancia que pueda planificar mejor y exigir que las políticas públicas que se van implementando tengan resultados positivos. Pero eso no es inmediato, eso es de mediano a largo plazo, pero ahí y depende también de cómo se termine el proceso de implementación, porque si bien hoy día está funcionando, creemos que falta que los profesionales que trabajan en el ministerio estén suficientemente preparados para cumplir los roles que tienen que cumplir. Y eso fue una deuda que quedó ahí pendiente, aunque se habló mucho de eso, no fue totalmente implementado. Por otro lado, cambios institucionales importantísimos. La aprobación de la Fiscalía Supraterritorial, que si bien empieza a funcionar ahora en enero, debería ser un cambio muy importante en cómo se persiguen los delitos más complejos, que nos están generando hoy día mayores problemas y mayor daño a la ciudadanía, delitos que están relacionados con criminalidad organizada. Y la supraterritorial, esta nueva fiscalía, debería tener un resultado mucho mejor en investigar, primero, organizaciones internacionales y segundo, organizaciones que tienen presencia en distintos territorios a nivel nacional. Entonces, también institucional, estamos a puertas de que entre a funcionar y creo que va a ser un cambio relevante. También la regulación de la seguridad privada, bueno, y la seguridad municipal, que es fundamental, que la ley que se aprobó hace cambios importantes. Estamos creando una figura nueva en Chile, sin darnos mucho cuenta y sin haberlo madurado suficientemente, según mi punto de vista, que es las policías municipales. En Chile, con esta ley, se empieza a formalizar la creación de policías municipales, que es un nuevo estamento policial que en otros países, en algunos ha mostrado resultados, que hay resultados como en direcciones contrarias. Hay algunos países que sí han tenido buenas consecuencias, pero hay otros países que han tenido mucho problema, sobre todo la coordinación con las policías nacionales, casos de corrupción también en las policías municipales, Claro. divergencia. Entonces, estamos haciendo un montón de cambios institucionales en este año que van a empezar a tener resultados en los próximos. Entonces, no me atrevo a decir que estamos más seguros, pero deberíamos estar mejor preparados. Pero depende de muchos otros factores. Interesante eso que explica Daniel. En otras oportunidades que hablamos este año, decía que estábamos en el peor momento histórico de percepción de inseguridad. Son dos preguntas en una que quiero hacerle. Primero, ¿seguimos así? Seguimos así. Ya. Y lo otro, ¿dónde se crea esa figura de la percepción? Porque ha sido habitual decir, esto se crea en los matinales, esto se crea en los noticiarios. Es decir, lo vemos ahí, tanto delito que están mostrando, incluso algunos dicen con intencionalidad política, algunos canales o algunos diarios,
Y por eso es que todos andamos muertos de miedo cuando en realidad no estamos tan mal. Y lo otro, quiero saber si es que es por ahí o no tiene que ver tanto con eso, sino que tiene que ver más con los círculos íntimos de cada persona. Asaltaron a alguien de mi familia, a mi vecino, mi barrio. A ver, tiene que ver con muchos factores. Primero, Chile nunca ha sido un país que haya tenido un nivel de temor bajo. Chile, a pesar de siempre haber tenido buenos índices mejores que Latinoamérica, en realidad. No tenemos índices mejores que Europa, no tenemos No. índices mejores que Asia, pero sí tenemos mejores que Latinoamérica, que el resto de los países de Latinoamérica. Pero a pesar de eso, siempre hemos sido un país que ha tenido niveles de temor alto, y esto es un gran problema porque hace que la ciudadanía exija soluciones con resultados inmediatos, y dejamos de ver como posible medidas que tengan resultado en el mediano o en el largo plazo. O sea, la prevención temprana deja de tener sentido cuando tú consideras que tienes riesgo de morirte mañana. Claro. No me digan a mí que van a prevenir en 10 años más cuando mañana me puede matar. Este es un problema que tengo que resolver hoy día. Y ese temor ha generado esa imposibilidad política de implementar acciones que puedan tener un efecto de mediano o de largo plazo. Seguimos igual, seguimos con niveles súper altos de nivel de temor. ¿Y a qué se puede adjudicar? Hay varias teorías, hay algunas más plausibles que otras. Primero, la migración. Los países que han tenido migración en el mundo han sido estudiados y siempre el migrante genera temor. Más allá de si comete o no comete delito, el migrante genera temor, porque es un desconocido, alguien que no sé cómo se va a comportar en ciertas circunstancias y me atemoriza. Esto pasó en Europa con migración de Europa del Este, con migración del Magreb también. Es un tema bien transversal y archiestudiado. Entonces en Chile tuvimos una ola migratoria enorme después del 2020, que evidentemente genera temor. En segundo lugar, el que hemos tenido un aumento de homicidios y de otros delitos violentos, y entonces estamos en tasas a las cuales no estábamos habituados en Chile. Y el cambio, aunque esas tasas todavía sean menores que las que tienen otros países, aún con el crecimiento, tenemos tasas menores que otros países de Latinoamérica, de todas maneras generan un no acostumbramiento a una situación nueva. Y eso genera un nivel de temor muy alto, y eso no es tampoco que no esté conectado con la realidad. Hay delitos más violentos que están ocurriendo, a pesar de que sí hubo una baja en los homicidios en los últimos 2 años, pero todavía sentimos que podemos ser víctimas de delitos que antes no sentíamos posibles víctimas, y eso genera un nivel de temor también. Ya. No es culpa del matinal, perdón, Connie, que te Sí, interrumpí por favor. nuevamente. No es culpa del matinal, entonces, ¿no sería justo decir También eso? también un poco, poco, y hay ya. hay un círculo vicioso evidente. O sea, los matinales van a presentar las noticias que a la gente le interesa. Si la gente está más atemorizada, va a ver más matinales, va a quedarse pegado en el canal que muestra más de ese tipo de noticias, y los canales recursivamente van a mostrar más esas noticias. Entonces, hay un círculo vicioso ahí que uno esperaría también que por responsabilidad se trate de romper, porque sí genera un problema en la ciudadanía. Ya, estamos conversando con Daniel Johnson, director ejecutivo chileno de la Fundación Paz Ciudadana. Daniel, sobre ese mismo tema, tú dices, ha aumentado, claro, en los últimos años el número, la tasa de homicidios, ¿cierto? Estábamos acostumbrados años atrás, estamos hablando de 2000, habría que, para volver a ese número de 3 homicidios cada 100.000 habitantes, tenemos que retroceder a 2017, ¿o no? Así es. Ya, entonces claro, estamos 8 años después con una tasa que es el doble, pero igual los últimos 2 años ha bajado esa tasa de homicidio. Llegamos a un pic de 6,7, si mal no 6,7, recuerdo, exactamente. y hoy día estamos por debajo del 6, y la tendencia ha sido permanente en los últimos 2 años a una baja, ¿cierto? No es, y muchas veces en esto hay que mirar la tendencia más que el número exacto. ¿Eso por qué ocurre? Porque eso es real, ¿cierto? O sea, hoy día tenemos menos homicidios que hace 2 años, o una tasa menor de homicidios que hace 2 años. ¿Por qué eso no logra bajar el temor de la ciudadanía, llevándonos a ser, es como en Latinoamérica somos el país con mayor temor, y en el mundo somos también de los primeros 6 con el índice de mayor temor, cuando es evidente que no somos el país más peligroso? Efectivamente. A ver, primero los cambios no son tan inmediatos porque la ciudadanía no percibe esa disminución en tasa. Eso no es algo que cambie la percepción de la ciudadanía. Yo le puedo decir, hemos bajado una cierta cantidad de décimas en la cantidad de homicidios, y eso no lo va a hacer sentir más seguro. Porque vamos a seguir viendo casos de homicidio. Mira, y el temor, también hay que tener cuidado, porque en países que tienen tasas de homicidio mucho más altas que Chile, tienen niveles de temor mucho más bajos. Por un lado, por que dicen están acostumbrados en la normalización del delito. Pero la verdad es que no es
o sea, puede ser, hay algo de normalización, pero lo principal es que en esos países las personas saben cómo protegerse de este delito. Ya lo conocen, ya sabe dónde ocurre, sabe a quién matan. No, matan a los que están metidos en tales problemas, matan a los que se van a meter a tal barrio. Entonces, cuando ya lo entienden, no se sienten vulnerables porque saben cómo evitar ser víctimas de ese homicidio. En Chile todavía siguen en los círculos de amigos, dicen, no, antes en Chile te robaban, hoy día te matan. O sea, hay una percepción de que a cualquiera de nosotros, en cualquier circunstancia, te pueden matar. Y todavía no tenemos focalizado el homicidio donde realmente está ocurriendo. Si uno mira la concentración de lugares y de personas que son víctimas de homicidio, está sumamente focalizado en Chile, en ciertos territorios y en cierta población. De hecho, las tasas de homicidio... ¿Dónde exactamente si pudiéramos caracterizar? O sea, ¿cuáles son no quiero los estigmatizar, pero sectores más peligrosos? Hay ciertos barrios de Santiago en particular, que son donde tenemos las tasas más altas, también en regiones del norte, y en población migrante. De hecho, los migrantes tienen tasas de homicidio del orden de 11, 12 homicidios cada 100.000 habitantes año. Y los chilenos tenemos tasas de los inmigrantes que viven en Chile. Y los chilenos hoy día estamos en tasas de 4,5, 5 homicidios cada 100.000 habitantes año. O sea, los migrantes tienen más del doble de tasa en tasa, o casi el doble de tasa de homicidios que lo que tenemos los chilenos. O sea, está muy concentrado en migrantes, está muy concentrado en personas que están en ciertos territorios y también está muy concentrado en vínculos delictuales, en círculos delictuales. O sea, eso, aquello de que en algún minuto y que digamos se decía como esto de que en el fondo los migrantes son los que están a cargo del aumento, los que son responsables del aumento de la criminalidad, porque tú explicabas que el aumento del índice de temor tiene mucha relación con cuando hay mucha llegada de migrantes, que no necesariamente se condice con la realidad de que sean ellos los que traen el crimen. De hecho, hoy día hay bandas chilenas que son o que han aprendido muy bien, pero que son muy violentas. Entonces, ¿podemos decir que es cierto eso de que los migrantes son los responsables del aumento de la criminalidad en nuestro país? No, y en absoluto no. Lo que estaba diciendo es que los migrantes son más víctimas. Más Súper víctimas, importante. Son más víctimas. Entonces, hasta casi que uno podría pensar, oye, mira, te están hasta liberando de unos ciertos homicidios que podrían estar afectando a otros, están afectando más a los migrantes. Pero mira, también hay una cantidad de victimarios extranjeros, pero los porcentajes, si uno mira porcentajes de chilenos que cometen delitos y lo compara con los porcentajes de migrantes que cometen delitos, son súper parecidos. Hay ciertas nacionalidades que sí tienen una mayor representación en la cantidad de delitos. De hecho, nosotros estamos terminando un estudio justo de eso, de relación de migración y delito. Y hay ciertos delitos violentos que sí, que hay ciertas nacionalidades que están cometiendo un poco más de esos delitos, pero la verdad es que los porcentajes, si uno mira, el porcentaje de migrantes que cometen delito es menos del 10%, evidentemente, son del 5 o algo así. Que es muy parecido a los chilenos que cometen delitos. Pero si uno mira después que los migrantes no son todavía el 10% de la población nacional, es un 0,5% del total de delitos cometidos por personas en Chile, en el fondo. Entonces, si uno quiere hacerse cargo del problema delictual, es poco eficiente el hacerse cargo a través de tratar de contener la migración. Está bien, los migrantes ilegales es un tema que hay que ordenar en el país, estamos todos de acuerdo. Ajá. Pero si uno quiere evitar el delito en particular, es mucho más efectivo que tratar de abordar el problema de la migración en general, es la persecución penal en particular, porque es muy poco dentro del total. Entonces es muy difícil hacerse cargo, pegarle al bulto. Y aquí lo que tenemos que hacer es mejorar la capacidad de la investigación penal y seguirla mejorando en realidad, pero ahí no tenemos que ser injustos. El Ministerio Público en Chile ha mostrado niveles de eficiencia bueno. De hecho, las cárceles en Chile tenemos un problema de sobrepoblación brutal y eso en parte es porque tenemos muchas más condenas, porque tenemos más delitos violentos y esos delitos violentos han sido identificados quienes los están cometiendo y están en la cárcel. Y eso es un problema, claro, la cárcel nos está generando un problema terrible, pero la verdad es que muestra un nivel de efectividad del Ministerio Público que deberíamos celebrar de alguna manera. Una mala noticia. Usted escucha al director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, conversando con Pauta de Análisis. Decía el ministro Luis Cordero, este gobierno recibió un país en condiciones muy críticas en seguridad y entrega un país normalizado. ¿Cómo lee usted esa frase? ¿Qué es normal en temas de seguridad? No lo tengo claro. No me atrevería
A ver, yo creo que hay que reconocer que hay avances. El Ministerio de Seguridad es como les decía al comienzo, Sí. era una medida muy sentida por la Fundación también. De hecho, Sí. esto es una discusión antigua, desde que se separó, desde que pasó la Fuerza Armada al Ministerio, cuando Carabineros se separa y pasa al Ministerio del Interior y que se genera el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, desde ahí ya se discutía que tenían que ser dos temas separados, que había que especializarlo. Entonces, creo que es una muy buena noticia. Además, es una muy buena noticia porque es transversal políticamente, es algo que empieza en el gobierno anterior, que se termina de aprobar en este gobierno, que se hacen modificaciones, que se perfecciona el proyecto y que se implementa. Entonces creo que hay cambios institucionales que deberían permitir tener mejores condiciones en el futuro si seguimos empujando en la dirección correcta y los terminamos de implementar bien. Decir que hay una normalidad es súper complejo porque ¿qué entendemos? Todos vamos a entender probablemente cosas distintas por una normalidad en temas de inseguridad, y la verdad es que una víctima de delito nunca va a sentir que es normal el que exista un solo delito. Entonces aquí hay desafíos que tenemos que seguir abordando. Daniel, bueno, a mí me tocó estar la semana pasada en Ecuador, en un viaje, el segundo viaje internacional que hizo el presidente electo, José Antonio Kast, y me llamó mucho la atención las cifras, porque se decía que, claro, que iban a conversar, y Kast decía que iban a conversar, además del tema del corredor humanitario, del fenómeno del crimen organizado, que comparte toda América Latina y que además hay que enfrentarlo de manera global y no por país. Pero cuando uno iba a las cifras, y los periodistas me decían que este había sido el año más violento en la historia de Ecuador. Estamos hablando de cifras que llegaron a los 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. 50, pero pensemos que Chile tiene menos de 6, o sea, es 10 veces lo que tiene Chile. Y esto con un presidente que aplicó mano dura, que militarizó, que aplicó digamos, un programa que se llama Fénix, y este es el resultado. No voy a decir si es malo o bueno, digamos, pero ese es el resultado después de 2 años de gobierno. Te hago esta introducción porque hemos hablado de que, digamos, claramente Chile no es ni por lejos el país más violento de América Latina, sino que muy por debajo de los índices. Pero además, ¿cómo ves tú el cambio de gobierno con la aplicación de medidas de seguridad? Porque, José Antonio, hay mucha expectativa, y una de las razones por las cuales se votó y ganó José Antonio Kast fue por sus medidas, o por lo menos por la sensación de que él va a ser más duro con la seguridad y va a mejorar ese tema que es fundamental para la gente. ¿Qué medida tú ves o cómo ves, digamos, que esto va a ser resuelto, o si hay medidas que efectivamente van a ser aplicadas inmediatamente y que pueden mejorar la situación, o va a haber un problema aquí de expectativas que no van a ser posibles de cumplir? Probablemente sí va a haber un problema. A ver, pero antes, con respecto a Ecuador. Nosotros hacíamos un análisis entre el año 2019 y 2020, y Chile, en cambio de tasas de homicidio, entre el 2019 y el 2022, que eran los datos que teníamos en ese minuto, y Ecuador era el primer país de Latinoamérica ya en esa época que había tenido el mayor incremento en la cantidad de homicidios. O sea, esta situación es prolongada en un país como Ecuador. Y Chile era el segundo, entre el 19 y 2022, segundo país de Latinoamérica que había tenido el mayor incremento, y por eso que cuando me preguntaban sobre el temor, esas son las cosas, y los cambios producen temor, aunque las tasas finales sean las más altas, el no estar acostumbrado a una cierta situación provoca un nivel de temor muy importante. En esos años, cuando uno revisa Ecuador, hubo una tremenda vulneración, diría, del sistema público, por parte de la institucionalidad pública, por parte de organizaciones criminales. Hubo casos de corrupción múltiples en distintas instituciones del crimen organizado, y ahí se asienta y deja incapaz a las instituciones de poder ejercer el control y la seguridad pública. Las mismas instituciones policiales, los mismos ministerios, había un nivel de corrupción, todas las instituciones muy permeadas. Entonces, cuando uno tiene esa estructura permeada por el crimen y trata de ocupar esa misma estructura con más fuerza para poder tratar de evitar, de perseguir ese mismo crimen,
ya te quedaste sin la herramienta más valiosa que tenías. Y por mucho que puedas declarar que lo vas a hacer con más fuerza, siempre vas a tener eslabones entre medio que te van a impedir que eso funcione, porque ya están permeados. Entonces no van a atacar realmente donde tienen que atacar porque ya están corrompidos. En Chile, y quiero llegar a que en Chile... Sí, porque se nos acaba el tiempo, pero es importante... Muy cortito. Sí. En el año 2025, en Chile, lo que sí también pasó es que tuvimos casos muy graves de corrupción de instituciones encargadas de la seguridad. Tuvimos penetración en las Fuerzas Armadas por tráfico de drogas, tuvimos el caso de la muñeca bielorrusa, el caso del Poder Judicial, y estamos terminando el año con el caso de corrupción de gendarmería más grande de la historia. Entonces, tenemos que poner atención, y ahí, si en un próximo gobierno, ¿dónde hay que poner atención? Principalmente hoy día, creo que tenemos un punto muy débil, que es la permeabilidad que están teniendo ciertas instituciones armadas y parte del Poder Judicial para poder hacer frente a la corrupción. Y ahí hay un desafío. Para poder, a mí me preocupa, sí, y me alegró el cambio de discurso del presidente cuando habla de un gobierno de emergencia. Todas las políticas públicas que tengan efecto en el largo plazo quedan fuera. O sea, si el gobierno de emergencia no va a ser de instalar sistemas de seguridad permanentes, sino que va a ser de hacerse cargo de un problema que tengo hoy día. Y eso, evidentemente, uno podría pensar que es más bien control y persecución, como que ahí uno podría tener medidas de emergencia. Pero ya espero que ese discurso se apacigüe de alguna manera y tengamos conciencia que lo necesario es implementar medidas de mediano y largo plazo, porque las otras no van a tener un impacto permanente. Esto es como considerar, si nosotros tenemos un grupo de personas motivadas a cometer delito, a participar en organizaciones delictuales, ese grupo existe, está en Chile presente hoy día. Yo puedo levantar un dique para evitar que esas personas me cometan delitos, sí, pero el segundo en que yo ese dique se baje 1 centímetro, esas personas van a volver a cometer delitos. Entonces, no basta el dique, tenemos que evitar que esa cantidad de personas que están motivadas a cometer delitos siga creciendo. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, por un lado, prevención temprana y por el otro lado, reinserción social. Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, ha conversado con Pauta de Análisis. Muchas gracias, Daniel. Esperamos que tenga un gran fin de año y, por supuesto, un espectacular 2026. Muchas gracias. Igual a usted. Gracias, Daniel. Chao. Chao.